16 de agosto de 1936. El mundo observa cómo Alemania se convierte nuevamente en potencia mundial, tras haber superado los problemas económicos que dejó la Primera Guerra Mundial. Aunque el mundo aún se encuentra en paz, pero ideológicamente muy fragmentado, mientras Alemania va rumbo a ser la primera potencia económica a nivel mundial, muchos de los países de Occidente aún siguen superando el crack del 29, principalmente los Estados Unidos de América. No es de esperar que muchos países alrededor del mundo, en su momento, no descartarán implementar las ideas nacionalistas de Alemania, Italia y Japón, que para la sorpresa de muchos, eran en ese momento los países a los que mejor les iba en ámbitos económicos, políticos y sociales. Es por eso que en esta ocasión, te presentamos todos los países que en su momento, veían con buenos ojos las ideas de Alemania y apoyaban a las potencias del eje. El Imperio Colonial Italiano, o simplemente Imperio Italiano, fue la expresión que se acuñó tras la conquista de Etiopía en 1936 y que abarcó las posesiones coloniales controladas por la Italia fascista en África y en el Mar Egeo. A diferencia de las otras potencias europeas, Italia no estableció posesiones coloniales en Asia. El imperio tuvo su máxima expansión en los primeros meses de 1940. Liderado por el dictador fascista, Benito Amilcare Andrea Mussolini, fue en 1942 cuando tuvo su máximo apogeo, pues contaba con la segunda mayor flota del mundo, por solo detrás del Imperio Británico, y tenía bajo su poder el mar Mediterráneo. Con una población estimada de 170 millones de habitantes y un apoyo popular a su líder del 92%, sin embargo su enorme ejército fue pobremente equipado y muy rápidamente fue superado. Por sus terribles tácticas y su ineficiencia en el campo de batalla, su decadencia inició en 1943, tras conflictos internos, dio fin en 1945. Gran Imperio del Japón, comúnmente se refiere a Japón desde la restauración Meiji en 1868, aunque no fue oficial hasta 1895, cuando comenzaron las guerras sino-japonesa y ruso-japonesa, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Uno de los mayores aliados de Alemania y tal vez, el más eficaz, con su mayor auge también en 1942, cuando se extendía desde la península de Corea hasta la isla de Borneo y las islas de Nueva Guinea, liderado por el emperador Hirohito, con apoyo incondicional por parte de su pueblo. Tenía la flota naval más poderosa en su momento, con una estimación de población en 1942 de 97 millones de habitantes, invadió China sin mucha resistencia, y dio el ataque sorpresa en las islas de Hawái. Fue el último en caer, de la alianza Berlín-Roma-Tokio, sin embargo su declive inició en la batalla de Midway, donde sufrió una terrible derrota moral, y solo se rindió hasta el ataque nuclear en Hiroshima y Nagasaki, a finales de 1945, dando así el fin del conflicto. Reino de Hungría. Desde 1920, el almirante Miklós Horthy había sido regente de Hungría. Mediante el Tratado de Trianón, ese país había perdido el 72% de su territorio histórico a favor del Reino de Rumanía, Checoslovaquia y el Reino de Yugoslavia. El incremento de la influencia alemana sobre los Balcanes antes de la guerra motivaron a Horthy a unir Hungría al pacto tripartito en noviembre de 1940, luego de haber recibido territorios de Checoslovaquia y el Reino de Rumanía durante los arbitrajes de Viena. Posteriormente, los ejércitos húngaros participaron en la invasión de Yugoslavia, recibiendo más territorio por esto. La eventual participación del Reino de Hungría en la invasión de la Unión Soviética fue necesaria para contrarrestar la influencia que el Reino de Rumanía empezaba a tener sobre Alemania. Un país pequeño, pero que en campo de batalla tuvo mayor eficacia que Italia, responsable de grandes victorias sobre la Unión Soviética, con tan solo 14 millones de habitantes, tuvo su mayor auge en 1942, compartían con Alemania el desprecio por la comunidad judía. El Reino de Hungría dio fin cuando los soviéticos entraron en su capital Budapest. Reino de la Gran Rumanía. Desde su llegada al trono rumano en 1930,
Carlos II había iniciado una serie de medidas dictatoriales y represivas, siendo apoyado por el movimiento fascista conocido como la Guardia de Hierro. En mayo de 1939, los principales miembros de la Guardia de Hierro son arrestados por Carlos, que al contar con suficiente poder había ilegalizado aquel movimiento violento y proalemán en 1933. Carlos II también había abolido los partidos políticos y había iniciado la aplicación de medidas antisemitas en su gobierno. Una vez que la Unión Soviética, el Reino de Hungría y el Reino de Bulgaria tomaron en 1940 un tercio del territorio rumano, el reinado de Carlos II se debilitó. Esta debilidad fue aprovechada por Horia Sima, jefe de la Guardia de Hierro, y el general Ion Antonescu para obligar al rey a abdicar el 6 de septiembre de 1940. Antonescu tomó entonces todo el poder y, apoyado por la Guardia de Hierro, invitó a las tropas alemanas a ocupar Rumanía. Semanas más tarde, Antonescu afilió su país al Eje. Al avanzar la guerra, se inició una persecución brutal, mas no general, de los judíos rumanos. En noviembre de 1940, Hitler le anunció a Antonescu su intención de invadir la Unión Soviética. 10 días antes del inicio de la invasión, Hitler le solicitó a Antonescu la participación de sus tropas en la campaña. Por lo tanto, el Reino de Rumanía envió a casi 500.000 de soldados a la Operación Barbarroja. Aunque mal equipados y entrenados, en muchas veces demostraron su simpatía por las ideas nacionalistas. Liderados por el general Ion Antonescu y con una población estimada de 20 millones de habitantes, tuvo su máximo esplendor en 1942, cuando parte de su territorio llegaba a las puertas de Stalingrado. La proximidad del enemigo, la destrucción de 2 ejércitos rumanos, la terrible inflación y el bombardeo de la Fuerza Aérea estadounidense de los pozos petrolíferos rumanos, amenazaron con convertir a Rumanía en un campo de batalla, por lo que el 23 de agosto, el rey Miguel I dio un golpe de estado y destituyó a Ion Antonescu. Inmediatamente, las tropas alemanas fueron expulsadas del Reino de Rumanía y los Balcanes se abrieron a los soldados de la Unión Soviética. Reino de Bulgaria. Desde 1930, el zar Boris III había iniciado una serie de medidas desafiantes a la Sociedad de Naciones, siguiendo el ejemplo alemán, como la creación de una fuerza aérea búlgara. En febrero de 1940, Bogdan Filov ocupa el cargo de primer ministro. Tanto el zar como el primer ministro eran germanófilos e intentaron recuperar las fronteras perdidas en los tratados de Bucarest y de Neuilly. En efecto, en septiembre de 1940, el Reino de Bulgaria logró recuperar la Dobruja meridional del Reino de Rumanía en los acuerdos de Craiova. Aunque Bulgaria se había aproximado a Alemania durante las negociaciones por la Dobruja, los gobernantes de Bulgaria aún esperaban poder conservar su neutralidad en el conflicto europeo. No obstante, sus esperanzas se frustraron abajo cuando las fuerzas alemanas se acercaron a su frontera y solicitaron permiso para cruzarlas para invadir Grecia a inicios de 1941. El zar aceptó y desde entonces el Reino de Bulgaria se consideró miembro del Eje. Finalmente, el 1 de marzo, el Reino de Bulgaria se adhirió al pacto tripartito y su alianza con Alemania se convirtió en oficial. No obstante, la participación búlgara en la guerra fue limitada, aunque terminó anexándose territorio griego y yugoslavo y logrando recuperar su salida al mar Egeo. En 1942 Bulgaria, con una población estimada de 7 millones de habitantes, estaba en su esplendor. Sin embargo, tras la muerte del zar Boris III, el país quedó al mando de su hijo Simeón II, que tan solo tenía 6 años, y en ese mismo año, la guerra dio una vuelta a favor de los aliados, lo que haría que Bulgaria perdiera poder en la región de los Balcanes, con su inminente derrota a manos de los soviéticos en 1945. República de Finlandia. En 1939 la Unión Soviética había anexado la mitad oriental de Polonia y Finlandia temía por su autonomía. El 30 de noviembre de 1939, Finlandia fue invadida por el Ejército Rojo, pero el resultado no fue el esperado. Finlandia puso en jaque a varias unidades enemigas y, aunque finalmente fue derrotada,
ganó el derecho de negociar un tratado de paz, por el que perdió casi 10% de su territorio. La derrota finlandesa, la falta de apoyo internacional y la continua intromisión soviética en los asuntos internos del país, motivó su participación en la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, como método de saldar cuentas con su vecino. En mayo de 1942, Finlandia provocaba temor sobre la Unión Soviética, pues con tan solo 5 millones de habitantes pudo contener y derrotar al Ejército Rojo. La participación finlandesa junto a Alemania fue voluntaria, y por esta razón, las unidades finlandesas no estaban subordinadas a los objetivos germanos, y se limitaron a avanzar un poco más allá de las fronteras previas a 1940. Además, los finlandeses se opusieron a la aplicación de medidas racistas en su sociedad y se permitió la participación de judíos en la guerra, a pesar de las simpatías existentes en el país por Hitler y el fascismo. Al final de la guerra fue el único país del eje que recuperó su territorio y no dejó caer su capital, considerando así como el país del eje que ganó la guerra. República de Tailandia. Tailandia fue un especial aliado de Japón, pues vio en esa alianza una oportunidad de expulsar a los ingleses y franceses de Asia, pues veían simpatía por las ideas nacionalistas, a pesar de que veía en Japón un nuevo esclavizador. Pero a finales de 1944, después de la destitución del primer ministro Prakpibul Songgram, Tailandia expulsó a los franceses e ingleses de su territorio y se declaró neutral, tras la inminente derrota de Japón. Reino de Irán. Desde 1928, el Shah de Persia, Reza Pahlavi, había intentado minimizar la influencia británica en su país. En 1932, Reza canceló un acuerdo con la Anglo-Persian Oil Company, pero, al ser presionado por el Reino Unido, firmó rápidamente otro. No obstante, poco a poco, Irán fue estrechando sus relaciones comerciales con Alemania, en perjuicio del Imperio Británico. La invasión de la Unión Soviética en 1941 convirtió a Irán en un corredor estratégico para llevar recursos al Cáucaso. No obstante, el Shah se negó a permitir el transporte de armas a la Unión Soviética por su territorio, alegando neutralidad. El 25 de agosto, los británicos y soviéticos invadieron Irán, alegando a su vez que los alemanes en su territorio eran espías y que el Shah planeaba vender petróleo exclusivamente a la Alemania nazi. Reino de Irak. A inicios de la Segunda Guerra Mundial, el Reino de Irak era gobernado por el regente Abdullah, ya que el futuro rey, Faisal II, era menor de edad. Aunque Irak había obtenido su independencia en 1932, los británicos conservaban sus bases militares en el país y sus efectivos podían movilizarse sin restricciones. Además, el reino poseía responsabilidades comerciales con el Reino Unido, sin recibir gran beneficio por ello. Soldados británicos a las puertas de Bagdad el 11 de junio de 1941. A causa de esto, un fuerte sentimiento antibritánico surgió en el país, especialmente en el ejército, y 4 generales nacionalistas empezaron a conspirar para derrocar al gobierno pro-británico. El 3 de abril de 1941, los generales iraquíes dieron un golpe de estado y derrocaron al regente, aunque respetaron el sistema monárquico. El general Rashid Ali fue nombrado primer ministro e inmediatamente solicitó apoyo militar a Alemania para poder contrarrestar el inminente ataque británico. España. A pesar de las similitudes ideológicas entre ambos regímenes, Francisco Franco y Adolf Hitler nunca pudieron llegar a un acuerdo para la entrada efectiva de España en la guerra. La reunión que tuvieron en Hendaya resultó un completo fracaso, puesto que ni el Führer estaba dispuesto a ceder al caudillo el Marruecos francés ni éste a renunciar a sus reclamaciones. A pesar de ello, las presiones internas promovieron que se enviara a la División Azul, unidad formada por voluntarios, para apoyar a Alemania en el frente oriental. Hay que decir que, por su parte, los republicanos que sobrevivieron a la guerra civil prestaron su apoyo a los aliados, incluida la Unión Soviética. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, España fue un destino recurrente para numerosos fascistas como refugio de los procesos judiciales que se abrieron. República de Croacia.
Reprimido durante el periodo de entreguerras, el Partido Nacionalista Croata Partido Croata por los Derechos se convirtió en un movimiento terrorista conocido como Ustaša. Tras la invasión de Yugoslavia a inicios de 1941, por Alemania, Hungría e Italia, estas naciones procedieron a repartirse el país. El Ustaša, encabezado por Ante Pavelić, consiguió de las naciones victoriosas el permiso para formar un Estado croata, que incluía a Bosnia y Herzegovina y gran parte de la actual Croacia. Espero que les haya gustado este pequeño documental. Si te gustó, dale like, comparte y comenta. Nos vemos en la siguiente emisión.